Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Esto Recién Empieza. Programa que va los miércoles, no se perdieron en el calendario. Vamos a acompañarlos durante martes, miércoles, jueves a las 10 de la noche, durante al menos hasta febrero. ADN con Tomás Méndez y todo su equipazo se toman un descanso para volver después bien recargados con la programación 2020, un 2020 para el cual falta todavía, porque bueno, obviamente hay un montón de novedades. De hecho, hoy fue un día de muchas noticias que vamos a repasar acá y que vamos a tratar de analizar con el equipazo de C5N, con un equipazo en Esto Recién Empieza. Hoy están Juana Morín y Fernando Alonso para ver estas novedades tan importantes de este verano que todavía no arrancó y vacaciones que no se toma nadie. En la política no va a parar nadie. De hecho, al presidente recién asumido, Alberto Fernández, ayer subió una foto a su red social de Instagram diciendo: estoy trabajando hasta tarde, va a ser un verano de mucho trabajo, de muchas novedades, de muchas noticias y obviamente para entender mucho de lo que viene. Estas primeras medidas de Alberto Fernández al frente de la Rosada van a marcar buena parte de su gestión y ni que hablar de los intereses que viene. Alberto Fernández, que hoy estuvo a la mañana en el sindicato Esmata, donde se perdieron muchos puestos de trabajo durante la gestión de Mauricio Macri y donde se va a tratar de reimpulsar a través de un plan de automotor que vamos a repasar en un rato, obviamente trabajos, empleos industriales de los cuales se perdieron. Y Martín Guzmán, su ministro de Economía, quien está al frente de la reactivación de la economía perdida que tuvo la Argentina en los últimos años y que hoy tuvo una conferencia de prensa donde hubo un montón de medidas, un montón de anuncios que vamos a repasar ahora con Fernando Alonso para entender un poquito qué va a pasar con el dólar, con los dólares, con todos los tipos de cambio que hay hoy en la economía y cuáles son los intereses más afectados con estos momentos que estamos viviendo en la Argentina. Intereses que, dijo Alberto Fernández, que van en pos de beneficiar a los que menos tienen. Y ahí está Daniel Arroyo, el ministro encargado de que la pobreza o que el hambre sea menos atroz en la Argentina en estos meses. Esto es lo que vamos a repasar estos meses con este programa que se llama Esto Recién Empieza, hace bastante ya, que conducíamos con Iván Jagroski allá terminando 2017, empezando 2018, y bien vale para este año donde muchos decían, bueno, si se va Macri del gobierno, termina una era. Bueno, lo cierto es que ahora empieza todavía una nueva etapa en la Argentina y vamos a ver qué intereses se tocan. Para hablar de eso ya está Fer Alonso, que nos va a contar un poco. Bueno, Fer, ¿qué intereses se están tocando y qué está pasando hoy en la Argentina? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Mira, Darío, tuvimos todo el día analizando el paquete de medidas que por la mañana presentó Martín Guzmán, después pudimos leer todo el proyecto de ley. Cuando uno lo analiza, y nos pasó hace un ratito, medida por medida, no le encuentra mucha lógica. Empiezan las reacciones de algunos sectores, empieza como vimos mucha protesta por toque que se hace a los jubilados. Pero cuando lo analizás en forma global te das más o menos una idea de hacia dónde apunta. Por un lado tenés el aumento de retenciones, el impuesto al dólar, la eliminación de la reducción de ganancias para empresas y para los accionistas, la reinstalación de las alícuotas de bienes personales y esta doble gravamen para los que tienen bienes en el extranjero, que suspenden la baja de aportes patronales y aplican un impuesto muy importante al consumo suntuoso, sí, especialmente de autos de lujo, aviones y embarcaciones. Y por el otro lado tenés el congelamiento de tarifas, tenés la posibilidad que pide el gobierno de dar aumentos por decreto, ya lo dispone para jubilados y para planes sociales, pero también para el sector privado, tenés la moratoria para las pymes, la devolución de IVA a los alimentos, el plan de remediar. Está bien claro cómo hay un sector de ingresos altos, sí, y medios altos que va a poner, y hay un sector que había quedado marginado que va a empezar a entrar al circuito de la economía. Gracias, Fer. Fernando tiene aparte un plus que es que sabe mucho del campo también. Hay algo muy importante que va a pasar estos días que se está viendo con cómo el campo influye en lo que va a ser la economía que viene. Tenemos grandes invitados también hoy, pero aparte está el columnista estrella joven, Juana Morín, que tiene lo que está pasando en el Congreso, pero aparte
cómo sigue el mundo Macri, Juan. ¿Qué tal, Daro? Buenas noches. Gracias por lo de joven, Sí, primero bueno. que nada. No, Parezco no más estaba viejo que vos, mintiendo. pero soy más joven, en realidad. Sí. Vamos a estar hablando un poco de la rosca del Congreso. ¿Qué va a pasar mañana, particularmente en las comisiones? ¿Habrá dictamen, no habrá dictamen? ¿Y qué va a pasar en la sesión especial del jueves? Si se llega a aprobar la ley, ¿se trata el viernes en el Senado? Bueno, es una posibilidad. En un rato te cuento las últimas novedades, porque hasta hace minutos nada más estuvieron reunidos los distintos bloques de la oposición, la oposición del centro, la oposición más de derecha, vinculada por supuesto a Juntos por el Cambio, pero también vamos a hablar del mundo Macri. ¿Qué va a pasar con Mauricio Macri a nivel judicial? Son muchas las causas que tiene el ahora expresidente y que de pronto por esa magia, por esas cosas de Comodoro Pi se han reactivado de alguna manera. Durmieron el sueño de los justos durante años, muchísimas causas judiciales contra Mauricio Macri y ahora empiezan a moverse. ¿Cuáles son los principales puntos débiles, los puntos flacos judiciales del ya ex mandatario y quiénes son los jueces que manejan esas causas que bastante tienen en cuanto a material probatorio? En un ratito lo repasamos. Gracias, Juan. Y también vamos a hablar de los jubilados y mucho de la reforma previsional, aquella que se criticó en 2017 y que ahora tiene modificaciones. En un rato todo esto, pero así empieza este programa. Estamos dando lugar a un plan de regularización de deuda para las pequeñas y medianas empresas y para las entidades civiles sin fines de lucro. Esto es lo mismo que le estamos pidiendo a los acreedores externos en la negociación de la deuda pública. Esto parte del principio de que es imposible que una empresa que está en una situación de gran ahogo de deuda se pueda recuperar. Quien está ahogado por la deuda necesita alivio. Y nosotros lo que estamos con estas medidas haciendo es disponer un plan para que esas empresas tengan alivio, tengan nuevas condiciones que les permitan volver a producir, a crecer y generar trabajo. Bien, esta otra conferencia de prensa que tuvo Martín Guzmán, un poco más intensa, con más novedades, con más anuncios que repasamos de esta manera. Varios ejes de la economía que viene y muchos que todavía falta ver cómo se van a definir y cómo el gobierno va a encararlos, porque también tiene que tener en cada uno una batalla política, claramente, como en el tema jubilaciones. Fue un eje para Mauricio Macri, aquella reforma previsional que se cumplieron 2 años hace muy poquito. ¿Lo será para Alberto Fernández? ¿Será un hito, algo que cambie o no cambiará mucho? Eso es algo de lo que se debatió hoy y que vamos a hablar ahora. Bienes personales, también, casi que más simbólico que recaudatorio, aunque también sirve en la recaudación, es lo que comentaba Fernando. Bueno, ¿a quién le sacan esos impuestos? A los que más tienen. ¿Desde dónde empieza? Lo vamos a ver. Tarifas, uno de los temas donde el gobierno primero dijo una cosa, después otra, pero sí fue mucho más en consonancia con lo que decía en la campaña. Un congelamiento que se viene, pero hay que ver desde qué punto. Moratoria para pymes, muy importante en una Argentina donde las pequeñas y medianas empresas están en la lona. Compra y gastos en divisa extranjera. Parece que hubiese sido lo más importante, lo que más hablaron muchos periodistas o buena parte de la clase media alta, pero en cantidad de gente es a la que menos afecta, al menos directamente. Deuda pública, el gran tema que ha dicho Alberto Fernández en su campaña, es el pie sobre la cabeza de la Argentina y hay que ver cómo se lleva adelante. E impuestos y retenciones más generales que ahora lo vamos a hablar. Sumamos a Fer para ver un poquito cada uno de estos ejes, Fer. Varias cosas hoy. Es que es un paquete muy importante, es un paquete que cuando vos lo mirás en forma global, como decíamos recién, es todo un plan de gobierno. Es un plan de gobierno. Es un plan de gobierno. Sí, te falta el presupuesto, pero tenés esto que te define por dónde quiere ir el gobierno. Sí, porque se tocan muchos intereses aparte, y eso ya de por sí marca hacia dónde va un gobierno. Acá te faltó retenciones. Impuestos y retenciones. Lo tenemos ahí. Porque uno empezó por esto, porque el gobierno lo presentó el viernes y parecía que ese iba a ser todo el ajuste del gobierno, iba a ser subir retenciones al campo. De hecho, supimos que fue apenas un toquecito que suben de 30 a 33 y de 12 a 15. Es prácticamente marginal lo que se le pide de esfuerzo al campo a través de retenciones si uno mira todo el paquete global. Sí. Una cosa, Fer, vos que conocés mucho del campo. Los que trabajan en el campo, los productores del campo, que no son todos los megamillonarios, ¿no?
van a tener un dólar para importar más barato que el viaje. Eso es importante, digamos, teniendo en cuenta que no suben tanto los costos ahí. A ver, los insumos en dólares están al dólar oficial. Está bien. Ahora, si después vienen las avivadas es otra cosa, pero Claro, los insumos en dólares que requiere el campo para invertir están a dólar oficial, no están al dólar libre. Bien, empecemos con jubilaciones, que era uno de los temas que más había hablado Alberto Fernández de campaña y que había Me dicho parece que los la bancos, clave está acá, 180 días para determinar el nuevo índice. hace 6 meses. Son 6 meses en los que se va a discutir cómo se ajusta al sistema previsional argentino. Recordemos que durante el gobierno de Cristina había una fórmula que ataba las mejoras de los jubilados a la evolución de la economía del país. Cuando el país crecía era distributivo, cuando el país quedaba estancado, pasaba por una época de recesión, las jubilaciones no mejoraban. Sí. Acompañaban, pero no mejoraban. Era un sistema que estaba bastante bien planteado, había sido solvente el sistema. Y que eso es lo que cambia Macri en 2017, que es el único año que había crecido, medio que ahí le Porque fue se en contra. quiso apropiar de ese crecimiento. Claro, El único año del crecimiento de Macri no lo quiso compartir, se lo quiso apropiar. Y estableció una fórmula basada en la combinación de la inflación más el ajuste salarial. Y ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver, ¿Qué pero queda? hay que tener presente que esa fórmula que nos dejó Macri fue uno de los factores que generó inflación en la economía. Así que no fue una buena fórmula, de ningún punto de vista fue una buena fórmula para los jubilados ni para el conjunto de la economía. La novedad positiva para los jubilados es un bono de 5.000 pesos para quienes reciben. Lo van a recibir en diciembre, en enero, y ya se está hablando de que va a haber un aumento general en marzo por decreto. Vamos a ver qué es lo que pasa en febrero, pero hay una decisión del gobierno de que este sector tenga mayor poder de compra. Claro, claro. Y por lo tanto, seguramente lo van a hacer, porque está en la decisión política y tienen los recursos para llevarlo adelante. Ser un sector que consume mucho, digamos, de lo que recibe, un Pero gran porcentaje. Además de estos 5.000 pesos que entran en forma directa al bolsillo, tienen el efecto de que van a pagar los remedios más baratos y algunos remedios no los van a pagar. Los que tienen la mínima, claro. Exacto. Recién se estimaba que eso es unos 2.000 a 2.500 pesos extra que van a tener de libre disponibilidad. No solo van a cobrar 5.000 más, sino que van a dejar de gastar 2.000 o 2.500. El efecto sobre el consumo de ese sector es entre 30 y 40% más de lo que venía en el final del mandato de Mauricio Macri. Bien, en un rato vamos a hablar con jubilados acá. Vamos a seguir con los temas, los ejes que hoy presentó Martín Guzmán. Bienes personales. ¿Esto es más simbólico o No, pesa no en es la economía? simbólico. ¿Pesa en la economía? No es simbólico. Pasó a ser simbólico con Macri, porque redujo las tasas, las alícuotas Claro. que se pagan a la mitad y porque no tenía una política de ir a cobrar. Entonces quedó como simbólico, pero ahora hay una decisión, primero de que se pague y segundo de que tenga alícuotas razonables. Tampoco estamos hablando de que es confiscatorio, 0.5% a 1.25 según el nivel de ingreso, pero acá está la clave. Para los que tengan bienes declarados en el exterior, la alícuota se duplica. ¿Querés pagar la alícuota básica? Trae los dólares al país. Ni siquiera tenés que traer todo, ¿eh? Con que traigas una parte, ya te beneficiás con la reducción de la alícuota. Por lo tanto, frente al gobierno anterior que hizo un blanqueo indiscriminado, sin ninguna penalidad, acá estás diciendo, vos querés blanquear, traes algo de la plata que tenés afuera, te beneficiamos con alícuota. Si no, pagá. Si no paga, claro, Pagá. obvio. Vamos a ver otro eje, hay que ver en dónde queda el piso también de bienes personales, se discutirá después. No se actualizó, sigue en 300.000 en 300.000 pesos de bienes, digamos. de bienes. Tarifas. Pero no te incluye la vivienda familiar. La vivienda familiar, eso, claro, eso es esa salvedad. Tarifas, había dicho primero Santiago Cafiero que no se sabía, y después sí, se va a congelar el aumento de luz y gas. Se congela el aumento, me parece, en estos 6 meses van a rediscutir cómo se va a hacer el nuevo cuadro tarifario de la Argentina. Me parece que hoy Martín dijo una clave que es muy interesante, ¿no? Necesitamos una tarifa que sirva para que las empresas inviertan en el servicio que prestan, pero que sea pagable por las familias y que le sirva a las industrias, a los sectores productivos para trabajar. No podés tener una tarifa que solo le sirva a un sector. Claro. La tarifa tiene que servirle a las familias, a la industria y a las empresas que brindan el servicio. Esa es la idea que están manejando. Por eso
Una parte de la tarifa puede estar en dólares, puede ser, hay insumos dolarizados, hay algunos costos dolarizados, pero el resto de la tarifa es en pesos. Se repite 180 días, son 6 meses Son donde 6 meses duros. se va a negociar de todo. Son 6 meses duros, seguramente mucho se va a poder alcanzar y alguna se tendrá que extender. No sé, la idea es que en 6 meses, en un gobierno de 4 años, 6 meses también es un periodo importante, Es un ¿no? periodo importante, claro que sí, un octavo al menos. Vamos a ver otro eje de la economía. Bueno, acá el más discutido por buena parte de los que pueden discutir esto, de los que pueden ponerse mal, al menos de lo que tiene que ver con el gasto. Mira, Darío, vos lo planteas como que es un sector muy pequeño de la sociedad el que ahorra en dólares, o el que viaja al exterior, o el que... Yo te diría que está más generalizado, que es un tema ya cultural en la Argentina pensar todo en dólares. Bueno, sí, pero si eso queremos sí. avanzar en la desdolarización de la economía, tenés que ir por normas como esta. Vos no podés avanzar en la desdolarización y después decirle a la gente ahorrar en dólares. No, ¿querés desdolarizar? Paga un impuesto por ahorrar en dólares, paga un impuesto por comprar en el extranjero cuando podés comprar en la tienda de al lado de tu casa. Porque esto grava el puerta a puerta, y el puerta a puerta no era traer algo que no se puede conseguir en Argentina. Te voy a poner un ejemplo, Fer. Una de las compañías de delivery cobraban dólares, pero claro, a nadie le importaba porque te terminaba cobrando más o menos lo mismo. Ahora hoy avisó que va a empezar a cobrar en pesos. El consumidor tampoco se fijaba, ahora te vas a fijar un Por poco más. supuesto, pero vos, por ejemplo, podías comprar en China una remera, una camisa, una campera, podías traértela el puerta a puerta, y estabas gastando dólares que salían de las reservas internacionales de Argentina. Porque tal cual. a veces el consumidor no tenía conciencia de que cuando usaba su tarjeta para comprar en un portal chino o en un portal de Estados Unidos, estaba usando dólares de las reservas internacionales. Bueno, ¿querés usarla? Tenés que pagar un sobrecosto. Esto es lo que se aclaró hoy: excepciones, pago de servicios de salud, medicamentos, uso de plataformas educativas y compra de libros. A ver, otro de los ejes de lo que hoy anunció el gobierno en este paquete de medidas. Bueno, está bien, moratoria para pymes, se venía pidiendo también una nueva, ¿no? Es muy amplia y es muy generosa esta moratoria. Están muchos empresarios sorprendidos gratamente porque dice, bueno, vinieron con un plan serio. Claro. No es una moratoria de que te doy 48 cuotas, 60 cuotas, pero me pagás todo. Es una moratoria que incluye mucha condonación de deuda, según el año es la condonación del capital que te hacen, y tiene 6 meses de gracia. Por lo tanto, empezás a pagar dentro de 6 meses con una deuda actualizada a lo que pasó en el país. Claro. De la misma manera que el gobierno pide a sus acreedores plazo y rediscutir los montos, bueno, el Estado le dice a sus acreedores, a sus deudores, que son los deudores impositivos, te damos plazo y te condonamos deuda. Sí, vamos a ver otro eje y después discutiremos otro día el tema de los bancos, porque también hay mucha gente que le debe a los bancos y hay que ver ahí. Bueno, ahí hay el proyecto de ley le da facultad al Banco Central para que renegocie los créditos UBA. Ahora, dentro de poquito tiempo, viene Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, al programa de Alejandro Berkovich, Brotes Verdes, así que ahí seguramente vamos a enterarnos, vamos a tener alguna definición. Acá deuda pública. Bueno, el Poder Ejecutivo también acá se metió con este tema, claro. Claramente, pero vos fijate que después de conocerse esto, el mercado, en lugar de bajar el valor de los títulos públicos, les dio más valor, porque entendió que detrás de este proyecto de renegociar la deuda con un plazo de gracia, hay un modelo económico que parece sustentable, a primera vista. Recién Carlos Heller me decía, bueno, no evaluemos al mercado por un día, pero a veces las señales hay que tomarlas en cuenta. Mañana puede haber novedades, si se mantiene Argentina o no como mercado emergente o no. Bueno, pero veremos, terminemos con esa mentira. Fuimos mercado emergente durante 2 años y no entró un dólar. Tal cual. Vamos con el último eje de la reactivación, o el plan del gobierno para reactivar la economía. Bueno, lo que hablábamos, impuestos y retenciones. Un poco lo que había... Hay mucho, porque está lo de bienes personales, como describíamos antes, está lo de aportes patronales que se suspende, está lo del impuesto a las ganancias que suspenden este régimen que había aprobado el gobierno de Macri, que reducía el impuesto a las ganancias sobre las empresas,
suspende, y entre el impuesto y el impuesto a los accionistas, me decían, ronda entre el 34 y el 35% lo que van a pagar. Está el impuestos internos a los autos, embarcaciones y aviones, que es bastante fuerte y que va a impactar especialmente, sobre todo bienes que son importados. Y está algo que pasa desapercibido: 0,5 puntos sube la tasa de estadística, este impuesto que se cobra a las importaciones y que termina siendo una protección muy fuerte para la industria. Sube de 2,5 a 3. Bien, Fer, vos también sos columnista estrella joven, la verdad, ¿eh? No, al lado de ustedes, vos sabés que Quería las grandes elecciones tienen un mix de juventud y de experiencia. Bueno, pero este programa debuta con alerta en C5N. Pasan cosas en Argentina, pasan muchas cosas y así vamos a una alerta. Emergencia económica, Cambiemos ya anunció que no va a dar quórum. Juana Morín, Así es, la Daro. oposición responsable de Cambiemos. Bueno, arrancamos con el pie izquierdo, esto de oposición responsable. Lo cierto es que hace minutos nada más terminó la reunión del interbloque Cambiemos. Se estuvo juntando con los diferentes referentes y también con referentes económicos. Estuvo el propio Hernán Lacunza participando de la reunión, explicándoles punto por punto por qué debían oponerse a la ley de emergencia económica, a la ley de solidaridad social y reactivación productiva, como lo ha llamado el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que las 113 bancas del bloque de Juntos por el Cambio, ex Cambiemos, no van a dar quórum y obviamente no van a votar a favor de este proyecto. Lo que resta saber, y acá estamos viendo el tuit de Luis Petri, donde dice: terminó la reunión del interbloque, acordamos rechazar el proyecto de ley de superpoderes y no dar quórum en la sesión. El presidente habló de diálogo institucional y la primera ley que envía busca enmudecer al Congreso, siguiendo la línea que hoy por la tarde ya había expresado el propio Mario Raúl Negri. Te decía que resta saber qué es lo que pasará si llegara a haber quórum, porque no es necesario que Cambiemos participe del debate para que haya quórum. Son 129 bancas. Las que se necesitan ya tiene 121 el Frente de Todos. Con el bloque de Consenso Federal o con este bloque que armó el diputado José Ramón, con las 3 bancas de los ex diputados de Cambiemos, podría llegar a haber quórum. Falta saber qué es lo que hará Cambiemos si llegara a reunir quórum, si va a bajar a dar el debate. Lo cierto es que lo más probable es que sí, que baje a dar el debate y exprese públicamente sus rechazos. Decíamos, lo que hace Alberto Fernández en los primeros días marca un poco, al menos simbólicamente, para dónde va. Acá en la oposición podemos decir lo mismo también. Totalmente. Es el monio perfecto a esta alerta. Gracias, en C5N. No, por favor. Si no nos elogiamos entre nosotros. Sí, pero la verdad es que es tal cual. Marca claramente qué tipo de oposición va a tener el gobierno de Alberto Fernández de aquí en adelante. Por lo pronto ya dijeron que no van a estar acompañando después de muchos amagues. Hoy a la mañana el propio Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes de la Unión Cívica Radical, que se juntó ayer con Alberto Fernández, había dicho que le pidió a sus diputados acompañar este proyecto. Bueno, aparentemente todo el interbloque de Cambiemos, las 113 bancas, se van a estar oponiendo el día jueves, cuando ocurra la sesión especial. Ahora sí, ya el expresidente va a empezar a tener las causas que lo preocupen y que de hecho ya lo deberían haber preocupado desde el primer momento. Pasa que la Oficina Anticorrupción totalmente en la suya. Sí, bueno, la Oficina Anticorrupción estaba muy ocupada querellando a exfuncionarios y exdirigentes y no tanto investigando los posibles delitos o los conflictos de intereses, como lo han denominado, de los propios. Lo cierto es que es más que ilustrativa la foto de Mauricio Macri preocupado, del ya expresidente, porque, como siempre ocurre, y también hay que repudiarlo, y es necesario también hacer hincapié en esto, empiezan a reaparecer, a reactivarse algunas causas, algunos focos judiciales que, como bien marcabas, Daro, deberían haber preocupado desde el comienzo a Mauricio Macri. Pero claro, cuando vos dejás el poder, todo se vuelve mucho más complicado. De hecho, esta foto puede ser de un día que perdió Boca para Mauricio Macri, que lo complicaba más, lo preocupaba más que una causa. Bueno, ahora sí, esta foto puede ser eso. Mirá todas las causas que tenemos. Haceme algunas, porque si no...
Y nos quedamos cortos, la verdad es que podríamos describir muchísimas más y todavía si fuéramos al gabinete, a los funcionarios de Juan José Aranguren hasta la ex titular de la Oficina Anticorrupción, nos quedamos hasta las 2 de la mañana, pero deberías tener tu programa propio vamos a repasar rápidamente algunos de los principales ejes judiciales que, insisto, se están reactivando muy lentamente. Correo Argentino, tal vez la causa que más preocupa a Macri, porque en esta no hay demasiada explicación, no hay demasiados argumentos para justificar que vos desde un lado del mostrador hayas querido condonarle la deuda a tu propia familia de la que vos mismo formabas parte a través de la firma Correo Argentino, miembro de Sideco Sudamericana, por supuesto. Bueno, y aparte lo agarra bien en el plano familiar esta, ¿no? Porque bueno, es justamente el grupo Macri de lleno ahí. Totalmente. Se está esperando una pericia contable que encargó la Corte Suprema a la Dajudeco. Esa misma pericia puede llegar a determinar el procesamiento de varios exfuncionarios de la administración y todavía el juez Lijo tiene que resolver el posible procesamiento de Oscar Aguad, que fue a declaración indagatoria justamente por permitir este intento de defraudación al Estado, siempre que agradecerle a la fiscal Gabriela Boquín que abogó por defender los intereses del Estado argentino. Que le costó mucho en su momento, ¿no? La persecución, de hecho ahí tenés extorsión a empresarios, pero bueno, persecución también. En el apogeo de la imagen de Mauricio Macri, además, en el mejor momento de la imagen de Mauricio Macri, la fiscal se plantó y dijo, esto es perjudicial para el Estado, están intentando perdonarse una deuda ellos mismos. Blanqueo de capitales, bueno, el hermano del presidente, Gianfranco Macri, está bastante complicado. ¿Por qué? Porque el propio hermano, el entonces presidente, le permitió a través de una amnistía generada por un decreto, ingresar al blanqueo de capitales. 635 millones de pesos blanqueó Gianfranco Macri. Tiene una causa que está tramitando en el foro penal justamente por este tema, por las offshore también y su vinculación con el posible blanqueo de capitales. Autopistas del Sol, un exfuncionario de la administración de Mauricio Macri declaró hace tan solo 2 semanas en el juzgado de Rodolfo Canicova Corral, es el ex procurador del Tesoro Carlos Balbín, y dijo, yo no estaba de acuerdo con darle 500 millones de dólares del Estado argentino a Autopistas del Sol. ¿Quién era integrante de Autopistas del Sol? Sideco Americana de la familia Macri. Se le entregaron 500 millones de dólares por una supuesta actualización tarifaria que venía de 2001. Balbín, cuando tuvo que expresarse ante el CIAD y ante el Tribunal Internacional, dijo, esta causa está prescripta, no se entiende cómo hicieron. Balbín terminó afuera de la procuración, le regalaron 500 millones de dólares a Autopistas del Sol. Otra causa que me parece va a tener... Fuerte. Sí. Entonces también tiene su propia parte simbólica, como casi todas te diría, porque no sé, veo parques eólicos con todo lo que el gobierno decía que iba a hacer en energía, veo extorsionar a empresarios con todo lo que el gobierno decía que iba a hacer en cuanto a la libertad y en cuanto a los empresarios en sí, que iban a venir dólares a la Argentina, todo complicado ahí. Bueno, un lindo mensaje en el caso de extorsión de empresarios, fíjate que las tenés que buscar de la cantidad que son. Sí. La verdad es que en el caso de extorsión a empresarios, particularmente en el juicio de hoy, en el juicio oral la semana pasada, los 2 extitulares de AFIP dijeron, yo no fui, yo no vi nada, yo no estuve, no sé ni a qué se dedicaba la empresa. Bueno, me parece que es todo un mensaje también al expoder ya a Mauricio Macri respecto a esto, porque la verdad es que han quedado bastante expuestos en cuanto a lo que fue la operación, por ejemplo, para encarcelar a los dueños de este grupo de medios. Bien, ahí seguimos con Juan, que con los ojos cerrados nos va a poder señalar alguna, porque hay un montón acá. En instantes está Leo Grosso que hace 2 años se la bancó ahí con la reforma previsional, que estuvo en el Congreso en aquella represión, que marcó muy fuerte lo que fue después el gobierno de Mauricio Macri, la segunda parte después de las elecciones 2017, y que a partir de ahora puede cambiar mucho. También tenemos jubilados para charlar sobre esta reforma previsional que viene. Pero Juan, bueno, acá lo vemos todavía, las preocupaciones de Mauricio Macri, ex poder decís vos, al menos poder desde la Rosada, hay amigos de él que todavía, bueno, también complicados igual. Bueno, han sido siempre el poder real, tal vez por eso también Mauricio Macri ha zafado de causas judiciales que tenía mucho antes de llegar a la Casa Rosada y mucho antes de dedicarse también a la política. Digo, Sí. Por ejemplo, el contrabando de autopartes de Sebel es muy recordado porque lo salva la mayoría automática de la Corte Suprema del menemismo. Ahí teníamos también aportantes truchos, por ejemplo, todavía se está investigando la financiación, el financiamiento de la campaña 2015 y 2017, donde han hecho figurar a miles de beneficiarios de planes sociales como supuestos aportantes de la campaña, causa que tiene también el juez Ariel Lijo, investiga el fiscal Ramiro González. La gran investigación de vuestro señor de su momento y que es una de las que complica a Mauricio Macri. Juan, vamos a seguir repasando estos temas porque la verdad que son de los que vienen ahora en la Argentina, porque no solamente
solamente tienen casos de corrupción, sino que simbólicamente expresan lo que los argentinos han sufrido en el bolsillo. Muchas gracias, Juan, y ahí ya vamos a ver lo que fue este día tan intenso, porque así va a ser la primera parte de la gestión de Alberto Fernández, al menos, que Alberto Fernández hoy, cuando anunció que va a venir una especie de plan automotor, estaba en el sindicato ESMATA y así hablaba hoy a la mañana. Porque en verdad este encuentro básicamente sintetiza lo que estamos proponiéndole a los argentinos. Ver un modo donde los que producen y los que trabajan concilien intereses para hacer crecer a la Argentina. Simplemente eso. Simplemente y nada más y nada menos que eso. En realidad me he propuesto no hablar tanto de lo que ha pasado en estos años, pero todos sabemos al punto donde hemos llegado. Hoy en día, ustedes mismos lo cuentan, solo estamos produciendo 1/3 de lo que somos capaces de producir en materia automotriz. Y eso habla de lo bajo que estamos, de lo mucho que hemos caído. Y eso es el resultado de que se perdió riqueza en la Argentina, se perdió capacidad de consumo, se perdió también capacidad de comprar autos, camiones. Y así se fue deteriorando también la industria automotriz, que hoy lamentablemente tiene mucha gente suspendida porque no puede producir todo lo que puede producir. En un rato repasamos lo que fueron o lo que van a ser algunos de los puntos de este plan automotor que me estuvieron contando un poquito de lo que puede ser, pero ya estamos con Leo, Leo Grosso. Bueno, gracias por venir, Leo. Gracias. Diputado, decía bien, 2 años hace de aquella represión, Sí. ¿Dónde había sido que te habían lastimado? Acá. De ese lado, no te lo olvidas más igual. No. Y marcó un poco un hito, y a partir de ahí un eje bastante importante de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué te queda vos de aquel día? No, primero mucha impresión, digamos, porque fue la voluntad explícita del macrismo de ajustar, de meterle la mano en el bolsillo a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, y de hacerlo más allá de la resistencia popular que se daba. Hubo 2 movilizaciones. 2 días. El 13, la gran movilización de los movimientos sociales en la 9 de julio, y al otro día, el 14, una enorme movilización, y a la semana nuevamente. Y en todos esos episodios la represión marcaba la férrea voluntad del gobierno de avanzar con ese plan de ajuste. Yo creo que la previsional fue un gran error para el gobierno, porque fue el momento en el que ellos empezaron a pagar costo político por llevar adelante el ajuste y las reformas neoliberales. Antes, ¿Y por qué? Para vos, ¿por qué pasó eso? Yo creo que hay un pacto en la sociedad argentina de que los derechos de nuestros jubilados y nuestras jubiladas no se tocan, digamos, ¿no? Hay un montón de lucha, organización. Recién veía, vas a hablar después, me parece, con jubilados que reivindican la lucha de Norma Pla, por ejemplo, y el costo que significó para el conjunto de los argentinos después volver a poner en andas el ANSES y volver a ampliar las moratorias. Hay mucha memoria ahí, y eso significó mucho costo político para Macri, y también significó el comienzo, yo creo, digamos, férreamente, de lo que hoy es el Frente de Todos, porque empezamos a articular mucho más abiertamente en el Congreso y en la política, y porque vimos hasta dónde eran capaces de llegar ellos con su plan de ajuste. Es digamos, que cuando ¿no? te pegan literalmente, ¿no? Con un palo en la cabeza al lado de un compañero que por ahí no estaba en el mismo espacio político, bueno, te terminás uniendo mucho más, supongo. Exactamente, y aparte vimos que no tenían límites, que era mentira eso de que iban a ir despacio, que era mentira que iban a recomponer a los jubilados, que era mentira, que no se fue desenmascarando el monstruo, y quedaba en evidencia ese plan de ajuste que tiene los resultados trágicos que hoy conocemos, y que hoy estamos sufriendo y que estamos tratando de revertir. Y encima tenemos que ver esta perversión de los diputados del bloque de Cambiemos, que no quieren dar quórum, no quieren sentarse a debatir. Hablemos de eso, vos estás ahí en el recinto, sos parte de lo que querés, que supongo que se cambie eso. Y ¿cómo ves a Cambiemos? ¿Está como oposición responsable? ¿Ves una interna ahí? ¿Ves que hay algunos que sí quieren? No, hay una interna, hay un sector mucho más responsable, pero me parece que, como siempre en Cambiemos, la discusión la gana el sector duro, que me parece que no se hace cargo, y es muy triste que eso pase, del país que nos están dejando. 40,8% de pobreza en Argentina. 6 de cada 10 pibes en la Argentina son pobres.
3,5 millones de personas se van a dormir con hambre en el país productor de alimentos. El 50% de las fábricas están cerradas o con las persianas bajas o con las máquinas apagadas. El 90% de nuestro PBI se va a ir en deuda. ¿Y vos qué haces cuando hoy hubo tweets, hubo declaraciones de funcionarios de Cambiemos que pareciera que no hubiesen sido parte del gobierno que dice Leo? ¿Ahí cómo los ves a eso? ¿Qué te genera vos verlo? No, yo los llamo a la responsabilidad. Ellos durante 4 años nos llamaron a la responsabilidad a los opositores para que nos sentemos, para que dialoguemos, para que avancemos en el Congreso. Nos decían que habíamos hecho tal cosa, tal otra en la Argentina y hoy nos están haciendo cargo del país que nos deja. Nosotros los llamamos a la responsabilidad, que se sienten a debatir. Sin dudas es una ley totalmente opuesta a lo que ellos piensan. Esos 180 días también son 180 grados en el giro de la política de Estado. Ellos transfirieron recursos del conjunto de la población a un puñado de empresas. Entonces le daban a las empresas eléctricas, nos sacaban a todos nosotros, le sacaban a los jubilados y le daban al Fondo Monetario. Y así vos podés ver cada medida de Cambiemos, cómo fue concentrando y quitándole recursos a la mayoría del... Esta ley lo que pretende es cambiar esa lógica y poner al Estado a redistribuir nuevamente, a redistribuir con los jubilados, a redistribuir con las pymes, a bancar, a sacarle a los que más pueden pagar porque tienen espalda y pueden aguantar en esta situación de crisis sin entrar en grandes discusiones, sin volver improductivo ningún sector. Estamos hablando de construir o reconstruir la Argentina de una forma solidaria, digamos, con la ética de la solidaridad. Lo viene diciendo Alberto, la ley es clara, y me parece que hay algunos sectores que se esconden en algunos puntos porque no pueden decir que están totalmente en contra de volver a distribuir la riqueza en Argentina. Pero harán este razonamiento los funcionarios de Cambiemos, exfuncionarios. Mira, Alberto Fernández mismo decía, nos dejan una bomba de tiempo. O sea, al ser una bomba, hay un equipo especializado, Martín Guzmán, Matías Culfas, todo un equipo económico especializado en desactivar esa bomba. Pero obviamente los funcionarios de Cambiemos dirán, bueno, por ahí no les salen, si yo los critico, en 6 meses ya voy a poder decir, mirá cómo no pudieron, y me paro enfrente. Puede ser que haya especulaciones políticas, creo sin duda que hay sectores que especulan políticamente y hay otros que defienden intereses. ¿Quién pierde si nosotros repensamos las tarifas en la Argentina? Estamos congelando por 6 meses. Claro, y son los amigos del presidente Macri. Y de esos diputados. Y de esos diputados y de ese espacio político, ¿no? ¿Quién pierde si nosotros destinamos la guita del ANSES no a la especulación financiera, sino a bancar a nuestras pymes que no tienen más piola? Decís que los llaman y les dicen, che, ¿podés tuitear esto? Che, ellos estuvieron 4 años generando medidas de Estado y defendiendo desde el Estado los intereses de esas poquitas corporaciones y hoy no van a tener ningún tapujo en seguir defendiéndolas desde el Congreso. Por eso me parece que nosotros tenemos que volver a llamarlos a la razón, a sentarse, a debatir, a que entiendan el país que nos dejaron. Esta ley que estamos proponiendo es una ley de emergencia, es una ley que plantea permanentemente una lógica distinta de un Estado que protege a los más débiles y que plantea el acompañamiento a los sectores que más sufrieron estos 4 años para rescatar a todo el resto de los sectores en Argentina. Como dijo Alberto, ayudamos al último para ir ayudando a todos los sectores. ¿Y cómo ves el diciembre, ese diciembre siempre tan complicado en la Argentina? Y hoy veía con mucha expectativa los anuncios de Alberto, digamos, ¿no? El acompañamiento a los jubilados, los 2 bonos de 5.000 pesos, pensar después cómo se va a volver a actualizar la cifra y que los jubilados nuestros no pierdan, el bono a la asignación universal por hijo y acompañar a los que menos tienen, el plan de la tarjeta alimentaria. Me parece que hay hoy hasta el plan automotor, hay una batería de medidas dispuestas a reactivar el mercado interno, que es el primer abrazo que tienen los que menos tienen, porque hoy los que no tienen nada necesitan que el Estado esté ahí presente. Gracias, Leo, por haber venido. Gracias. A esto recién empieza en un día donde recién empezó el plan económico del gobierno, donde hubo un paquete de medidas muy importante que vamos a seguir analizando en un instante. Vamos a hablar sobre las jubilaciones, el plan automotor y todo lo que viene en la Argentina en instantes.